bendición poder verles el día de hoy, que podamos estar juntos para poder seguir creciendo en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de, ¿alguien se acuerda? Sabiduría, pero el tema general es el crecimiento, ¿no? Estamos hablando en crecimiento y la semana pasada estuvimos hablando de sabiduría. ¿Alguien leyó algo en la palabra del Señor acerca de la sabiduría? Mire, si leyó, qué bueno, lo felicito, y si no, lo animo a que podamos ir leyendo en la palabra del Señor. Pero como estamos hablando de crecimiento, yo recordaba, o recuerdo más bien, conforme mis hijas han ido creciendo desde que estaban pequeñas, siempre estaba trabajando abajo, haciendo un estudio o algo, y ellas bajaban, estaban ahí, y entonces en una pared las iba midiendo y las iba marcando ahí, ¿verdad? Cuál era la estatura que tenían las dos, ¿no? Primero, ¿verdad? La más grande pues le iba ganando, pero después como que si la pequeña fue alcanzándola, y cómo se pude ver año tras año, el crecimiento era diferente. Habían años que crecían así y habían años que crecían así. Entonces, no todos los años eran iguales. Dependiendo de la edad, iban creciendo, ¿verdad?, en diferente proporción. Y sabe que nosotros necesitamos tener una pared, una marca en donde podamos ir midiendo nuestro crecimiento como persona, pero quizás ya no vamos a crecer para arriba, ¿no? Ya algunos ya llegamos ahí, otros sí todavía tienen mucho por crecer hacia arriba, pero sabe, nosotros tenemos que crecer. La semana pasada hablamos de crecer en sabiduría. ¿Qué tanto estamos creciendo en sabiduría? Hoy quiero primero recordarles que el texto base que estábamos leyendo de Lucas decía que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Eso es muy interesante, que Jesús crecía en estatura. Yo me imagino que ahí está hablando literalmente de la estatura, porque tenía 12 años. Estaba en lo mero fino del crecimiento. Pero sabe que la Biblia habla más acerca del crecimiento, y habla acerca de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Había escuchado usted eso? La Biblia nos llama a crecer a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Imagínese usted, está alto esto, ¿no? Este desafío, crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy quiero que juntos podamos leer en la palabra y aprender acerca de cómo crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas veces solo con escucharlo, ahí nos quedamos, nos desanimamos. Ya no, pues eso ya no es para mí, ¿no? ¿Verdad? Ya no, ¿verdad? Es como que le digan, ¿verdad? Va a correr ahorita 5 kilómetros, y cuando, ¿verdad?, no lo hemos hecho, vamos a decir, no, yo paso, ¿no? Entonces, muchas veces sucede lo mismo cuando escuchamos que necesitamos crecer a la estatura de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí mismo nos habla de un varón perfecto, una persona que llega a cierta perfección. Cuando hablamos de perfección, es otra de las palabras que muchas veces choca con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos somos perfectos? ¿Verdad que no? Ahí decimos, no, pastor, ahí no se meta, ahí dejémosla. Pero sabe que hay cierta perfección que le llamamos perfección cristiana. Hay cierto tipo de perfección que se llama perfección cristiana. Perfección de acuerdo a la enseñanza que Cristo nos dio. Perfección de acuerdo a los estándares de Cristo.
y aunque es difícil de creer, los estándares de Cristo son más fáciles de llevar que una perfección humana. Porque cuando estamos hablando de una perfección humana, los mismos humanos nos hacemos pedazos entre unos y otros, ¿cierto? Y nadie califica para esa perfección. Pero hay ciertos estándares que Jesucristo nos dejó y que nosotros podemos llegar a esa perfección cristiana. A la perfección cristiana también se le llama santidad. Vivir una vida en santidad es sinónimo de vivir una perfección cristiana. Y hoy vamos a aprender a través de la palabra, vamos a ver ciertos elementos a considerar para crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren crecer a esa estatura? ¿Ven? Todos, qué bueno. Lo primero que quiero hablarles es que el pasaje bíblico que vamos a estar hablando es Efesios. Dicho sea de paso, si usted no está leyendo cierta parte de la Biblia en este tiempo, mire, le animo a leer otro libro, ¿verdad? Si ya leyó parte de Proverbios, esta semana vamos a estar enfocados en el crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo, y el pasaje bíblico base, el libro base es Efesios. Efesios, hermanos, mire, tiene solamente 6 capítulos. Si usted lee uno cada día, en una semana puede leerlo. Y es más, si usted se lo propone hasta en un día, en unas 2 horas, usted lee el libro de Efesios. Yo le animo a que lo haga. Entonces, Efesios nos habla acerca del fundamento. Si vamos a crecer, necesitamos tener cierto fundamento, cierta base. Si vamos a construir una casa, necesitamos tener el terreno, ¿cierto? La Biblia nos habla acerca de 2 personajes que construyeron, ¿se acuerda? Uno construyó en la arena y el otro construyó ¿en dónde? En la roca. ¿Para quién fue más fácil empezar el trabajo? En la arena, ¿verdad? Quizás con la mano abrió los hoyos ahí para echar el fundamento, ¿no? Para echar los cimientos, quizás con la mano escarbó. El otro necesitó trabajar fuerte. Pero la Biblia dice que los resultados de ambos fueron diferentes. El que construyó en la arena, soplaron los vientos y vino la tempestad. ¿Y qué pasó? Se cayó, se la llevó, se derrumbó. Pero ¿qué pasó con aquel que construyó en la roca? Soplaron los vientos, ¿verdad? Vino con ímpetu, dice, sobre aquella casa, y aquella casa prevaleció. Firme, ¿verdad? Excelente. Ahora, dice Efesios capítulo 2, verso 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice? Jesucristo mismo. Mira, hermanos, el fundamento, el primer elemento que quiero resaltar es el fundamento. Y el fundamento donde debemos nosotros de crecer es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Sobre Él, sobre la palabra de Cristo, sobre las enseñanzas de Cristo. Ahora, es interesante que dice la palabra del Señor que Él mismo, en el capítulo número 4, verso 11 de Efesios, de la misma carta a los Efesios, dice que Él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas y a otros evangelistas, pastores y maestros. Y todo esto lo hizo para la perfección de los santos. Mire qué interesante. Él mismo, o sea, Él es la base, Él es el fundamento. Él, con la preexistencia que ha tenido, o sea, que siempre ha existido, Él, hermanos,
él levantó profetas, designó profetas. Y si usted se da cuenta, los profetas, ellos profetizaron en diferentes áreas, pero una de las áreas específicas que profetizaron fue acerca de la salvación, fue acerca del nacimiento de Jesucristo. Y ahí está, lo leímos hace poco, antes que pasara Navidad. Estuvimos hablando de cómo los profetas estuvieron hablando, estuvieron predicando, enseñando acerca de la venida del Mesías. Es más, cuando empezó Jesucristo su ministerio, ¿quién estuvo predicando antes de él? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. Y la palabra dice que Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. Entonces, en conjunto con los profetas, y él empezó a hacer discípulos, empezó a levantar discípulos, y a esos discípulos los constituyó apóstoles. Sobre esa base de los apóstoles es que está construido el evangelio, está construida la iglesia, por así decirlo. Esos fueron los fundamentos que Dios utilizó para que hoy estemos nosotros aquí, hermanos. Pero mire esto interesante, que el segundo elemento que yo encuentro aquí es la ayuda mutua. Dice que crecemos para ayudarnos mutuamente a seguir edificando la iglesia. Después que él constituyó profetas, apóstoles, pastores, etcétera, dice que a fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos ayudamos mutuamente a seguir edificándonos. Mire, hermano, la palabra del Señor es preciosa. Cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, fíjese que si usted acepta a Cristo y recién está conociendo del Señor, va a haber otra persona que lo va a ayudar. Todo lo empezó Jesús. Todo lo empezó Jesús. Jesús vino y empezó de cero. Ningún discípulo había. Él empezó a formar sus discípulos. Y empezó a formar sus discípulos, a ayudarlos a crecer. Invirtió 3 años y medio de su vida en formarlos. Una vez ellos habían crecido, ahora era el momento en el que ellos empezaron a ¿qué? A ayudar a otros. ¿Se acuerda del gran mandamiento? La gran comisión, ir por todo el mundo, ¿no? Predicad el evangelio a toda criatura. Mire, hermanos, y entonces vayan y hagan discípulos. Ese era el llamado que Jesús tenía para ellos, la misión que tenía para ellos. Entonces Jesús formó a sus discípulos, los llevó a un nivel de madurez donde ellos tenían que formar a otros discípulos y llevarlos a cierto nivel de madurez para que cuando estos crecieran ayudaran a otros discípulos para que crecieran y llegaran a cierto nivel de madurez. Mire qué interesante, hermanos. Y entonces de esa manera la iglesia se iba construyendo, la iglesia iba creciendo. ¿Qué pasaría en una iglesia, verdad, donde todos recién estamos conociendo la palabra del Señor? Todos nos convertimos al mismo tiempo, ¿verdad? Y todos estamos iguales con dudas. Imagínense, ¿cómo sería? ¿No? Tendríamos unas broncas tremendas, ¿no? Confusiones, porque no hay una guía. Y es la manera que el Espíritu Santo ha obrado. Y el Espíritu Santo ha obrado preparando a las personas. Y entonces vamos creciendo y conforme vamos creciendo, vamos ayudando al otro a crecer. Y el otro entonces va creciendo y toma el lugar del otro. ¿Ha visto esas pirámides que hacen de personas? Donde primero, ¿verdad?, está la base, después de eso, los de abajo tienen que estar bien fuertes, ¿no? Y después van los otros arriba, y después van los otros arriba,
Sabe que esa es la manera en la que se está construyendo la iglesia. Por eso dice que nos edificamos mutuamente. Hay una edificación mutua. Por eso no pueden existir los cristianos solitarios. No puede decir alguien, yo soy cristiano en mi casa, yo no necesito ir a ninguna iglesia. No tiene sentido ese tipo de evangelio, hermanos. No tiene sentido, porque existimos para ayudar a otros. Existimos para la mutua edificación. Usted me ayuda a mí a crecer, yo lo ayudo a usted a crecer, y así vamos ayudándonos los unos a los otros. Por eso, hermanos, es normal, ¿verdad?, que entre nosotros nos ayudemos. Es normal que cuando usted está desanimado, venga alguien y le dé una palabra de ánimo. Adelante, hermano, y siga adelante. No baje la guardia. Mira, hermano, ese es el propósito. Eso es lo que el Espíritu Santo hace entre nosotros. Nos ayuda a crecer con la ayuda de unos, crecer los otros, ¿verdad? Y poder estar trabajando juntos. Un crecimiento mutuo que tenemos constantemente. Recuerde que desde el Génesis habla que Dios llamó a Abraham para ser de bendición de muchos. Dios nos llamó a nosotros para bendecir. Somos un pueblo bendecido con la palabra del Señor. Pero ¿sabe para qué somos bendecidos? Para bendecir a otros, para pasar el mensaje de salvación a otras personas. Como los hermanos mayores, ¿no? Los hermanos mayores ayudan a los hermanos menores y así sucesivamente. Es algo normal. ¿Qué más? Tercer elemento que yo encuentro para poder crecer a la estatura de la plenitud de Cristo es la unidad. Y dice la palabra del Señor en el verso 13 del capítulo 4 de Efesios: hasta que todos lleguemos, mire, esta es como la meta, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí viene lo desafiante: a un varón perfecto, a una persona perfecta, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo. Dice, necesitamos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, crecer a la estatura de la plenitud de Cristo es estar unidos en una misma fe hasta llegar a la madurez. Unidos en una misma fe. No podemos tener fe diferentes. No puede uno, yo creo de esta manera, está bien, dele, y usted, yo creo de esta manera, yo creo esta cosa, yo creo cualquier cosa. Hermanos, es que la Biblia nos está diciendo que necesitamos tener unidad en la fe. En lo que es elemental, tenemos que tener una misma dirección, hermanos. Y eso es lo que nos está pidiendo crecer, ¿verdad? Es estar unidos en una misma fe y llegar a la madurez. Unidos en una fe para llegar a la madurez. Pero eso lo hacemos en unidad, en trabajo en equipo. Cuando alguien su fe está fallando, viene otro y le da la mano. ¿Cómo está tu fe? Pues ahí estoy entre que quiero y que no quiero. Estoy confundido. ¿Cómo está tu fe? ¿Usted le ha preguntado alguna vez a su hermano cómo está tu fe? ¿Verdad que no? Y deberíamos. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás fuerte en tu fe? ¿Estás débil en tu fe? ¿Te está fallando la fe? ¿Cómo está tu vida personal, mi hermano? De eso se trata. Porque normalmente cuando decimos ¿cómo estás?, estamos refiriéndonos cómo estás en tu salud, cómo te sientes, ¿no? Y esperamos que nos digas bien. Pero imagínense que fuéramos más profundos todavía y acercarnos y preguntarle a la persona, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en Cristo? ¿Alguna vez usted ha pasado alguna crisis de fe? ¿Verdad que sí? Pasamos crisis de fe. Pasamos momentos difíciles que no sabemos, ¿verdad? Pero por vergüenza
Por pena decimos todo chévere, todo bien, vamos bien, todo chido, ¿no? No pasa nada. Pero sabe, hermanos, cuando nosotros realmente tenemos esa conexión unos con otros, entonces podemos abrir nuestro corazón. Tengo esta crisis, está pasando esto en mi vida, estoy viviendo esto, hermano, eso nos va a ayudar a crecer, eso nos va a ayudar a afirmar nuestra fe, pero todo depende de la unidad, unidad. Necesitamos estar unidos como un solo cuerpo, y usted va a ver que más adelante habla de que somos un solo cuerpo, somos una iglesia. No podemos crecer individualmente. No puedo decir, bueno, yo voy a crecer a el hermano que vea cómo le hace, ¿no? Si no quiere crecer, que no crezca, que se quede allí. Mira, hermano, y todo lo que tenemos está contribuyendo al crecimiento. Los estudios bíblicos están ahí para que usted crezca, hermanos. Todo hay provisión para que usted crezca, pero usted se puede quedar allí, hermanos. ¿Sabe? La Biblia nos habla de un crecimiento colectivo, que como iglesia, que como grupo podamos crecer. Esa es la meta principal y ahí es lo desafiante, porque no se trata cuánto crezco solo yo. Si usted está creciendo, póngame atención a esto. Si usted está creciendo, usted se va a dar cuenta que es necesario que ayude a otro a crecer. No sé si me está siguiendo. El propósito del crecimiento es ayudar a otro a que siga creciendo. Entonces, si hay un grupo de hermanos que no está creciendo, pues no estamos creciendo. No sé si me está siguiendo. No estamos siguiendo. Porque mi crecimiento personal, estoy hablando, puede ser otra persona, el que lo diga, ¿no? Cualquiera de nosotros, lo voy a poner de esta manera, su crecimiento personal va a determinar el crecimiento de su hermano. Si usted va a crecer, se va a sentir en la necesidad de ayudar a su hermano a crecer. Y entonces vamos a empezar a crecer y va a hablarle a otro que necesita crecer, y ese otro al crecer va a ayudar a otro a crecer y colectivamente vamos a crecer. Pero si no crecemos y nadie toma la iniciativa, todos nos vamos a quedar ahí, hermanos. Y ese no es el propósito. El propósito es crecer en unidad. ¿Qué más? ¿Cuál es otro elemento para el crecimiento? Es el amor. Si no hay amor, dice Pablo a los Corintios, de nada sirve. Nada soy. Soy como un címbalo que resuena, como un tambor que nada más se le está pegando y que no tiene ton ni son, ¿no? No hay nada. Así somos cuando no hay amor. Y el amor es la clave. Y por eso la palabra del Señor, hermanos, nos anima a crecer en amor. Debemos de crecer, dice, hablando la verdad en amor, hasta parecernos más y más a Cristo. Mire qué interesante eso. Tengo dos versiones aquí en este texto, en el 4:15, que me gustaría leerle. Dice en la versión del 60, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Mire lo que les he estado diciendo. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice en la NTV, la versión Nueva Traducción Viviente, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo sentido hasta que hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.
Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Ay, creo que debo de hacer una pausa aquí, hermanos. ¿Alguna vez, y no tiene que decir amén a esto, alguna vez se ha sentido usted que no encaja? Que no encaja en la iglesia, que no encaja y dice, pero algo está pasando. No estamos siendo construidos correctamente. Porque dice que vamos a encajar, debemos de encajar bien. Porque todo esto, hermano, lo vamos a hacer en amor. No es que este me cae bien, este no me cae bien, este sí, este no. No se trata de eso. Se trata de construir en amor. Entonces dice que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica. Quizás si no estamos creciendo es porque no estamos cumpliendo nuestra función específica. Ayuda a los demás que se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hermanos, debemos de crecer hablando la verdad en amor. Esto es muy importante. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra del Señor. Esta verdad debemos de comunicarla en amor. En otras palabras, cuando un hermano, cuando una hermana se va torciendo del camino, se va escapando y ya se fue por otra vereda, vamos a ir en amor a decirle, hermano, regrese, se equivocó de camino, ese no era el camino. Esos no son los planes que Dios tiene para su vida. Dios le ama, hermano. En vez de decirle, te vas a ir al infierno, ¿no? Pecador. Y empezar, hermano, con eso, ¿verdad? Y mire, la persona en vez de sentirse animada a poder regresar al camino, va a decir, no, mejor me pierdo completamente, donde ya no me encuentre este hermano, ¿no? Nos vamos edificando en amor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y me llama la atención eso. Dice que todo encaje. Que todo encaje. ¿Alguna vez usted ha armado algún mueble? Hoy día, ¿verdad? Los muebles vienen en pedacitos, ¿no? Y hay que irlos armando y las cosas tienen que encajar. ¿Alguna vez se ha frustrado porque algo no encaja? Mire, cuando nos enojamos y agarramos un martillo y le pegamos, ¿qué pasa? Destruimos el mueble completamente, hermanos. Ya no puede usarlo, porque su frustración llevó a golpear el mueble. Y eso va a impedir que usted termine el proyecto. Lo mismo sucede cuando usted se frustra y ve que el hermano no camina, que el hermano no encaja ahí, pero no encaja porque tiene que soltar muchas cargas que trae, porque necesita perdonar a su prójimo, porque necesita hacer cambios en su vida, porque necesita dejar de mentir. La mentira, el chisme, no lo deja encajar en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo decirle al hermano con amor, hermanito, deje de ser chismoso, no? Tal vez ya no sea chismosito, sería más nice, ¿verdad? Tenemos que crecer, encontrar la manera de decir las cosas con amor. Tenemos que encontrarla, hermano. ¿Sabe? Yo reconozco que hay muchos que se frustran conmigo. Y ya los perdoné, no se preocupen. No, es que el pastor necesita ser más fuerte, más duro, más, ¿verdad? Es muy suave el pastor. Pero hermano, ¿qué es lo que me dice la Biblia? Dice la Biblia, saca el machete, saca el látigo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que necesitamos construir en amor. La clave es el amor. El vínculo perfecto, dice la palabra del Señor, que nos va a unir, hermano, que nos va a llevar hacia adelante.
Y sabe que cuando todos empezamos a tratarnos en el amor de Cristo, a respetarnos los unos a los otros, cuando hay ese respeto en el trato que vamos a tener, hermano, las cosas van a avanzar. No porque usted le diga sus verdades delante de todos a grito a las personas, eso no lo va a hacer cambiar, fíjese. Eso no lo va a hacer cambiar. No sé si usted recuerda, antes decía, no, cuando la disciplina era a golpes, algunos todavía, ¿verdad? Pero cuando el asunto era a golpes, decían, no, los hijos se ponen más necios todavía, menos entienden, peor se ponen algunos, ¿verdad? Entonces, hay que tratar con amor, mire hermano, y no es que estamos reinventando la rueda, no es que le estoy diciendo, hermano, esto yo me lo inventé, hermanos, esto está aquí en la palabra del Señor. Esta es la manera de crecer a la plenitud de Cristo. ¿Y sabe algo? Lo último, la número 5 dice que debemos de crecer saludables. ¿Cómo debemos de crecer? Mire, debemos de crecer sanos y llenos de ¿qué? De amor. Sanos, saludable. Necesitamos crecer saludable. Ese proceso de crecimiento debe de ser saludable. Yo quiero preguntarle esta tarde, ¿cómo está creciendo usted? ¿Está creciendo saludable o no está creciendo saludable? ¿Qué es crecer saludable? Crecer saludable, mire hermano, es sencillo. Usted puede ver a los niños que van creciendo. Los niños van creciendo y lo primero que ellos empiezan a hacer, empiezan a gatear, decimos, va bien. Luego empiezan a caminar. Luego después, ¿verdad? Empiezan a comer sopita, empiezan, hermanos, ya ellos solos empiezan a comer y van creciendo. Esto es parte del crecimiento que un niño está dando. Y hay cosas que va dejando a cierta edad. Dejan el pañal, ¿cierto? Y ya no usan pañal, ya, ¿verdad? Empiezan a usar su ropa, empiezan a crecer. Y va uno viendo cómo crecen los niños y ya piensan diferentes, actúan diferentes los niños. Y hay etapas, ¿verdad? Que van pasando los niños. Llega a las etapas en donde no tienen filtros. Mire, estaba platicando con mi hija estos días y entonces le trataba de explicar lo que era el carácter, ¿verdad? El carácter de una persona y el temperamento de una persona. Y entonces hablábamos porque a veces si hay teenagers, espero que me perdonen hoy, ¿verdad? Que a veces los teenagers, algunos, no los que están aquí hoy, no, esos no. Algunos no tienen filtros y dicen las cosas como se les viene y los dice y a veces terminan ofendiendo, terminan peleando porque no tienen filtros. Entonces, cuando ellos van creciendo, ese temperamento, tienen el temperamento tal como viene del paquete, hermanos. Pero conforme ellos van creciendo, van teniendo filtros para decir las cosas. Esos filtros, el resultado de usar esos filtros es el carácter. Entonces ahora ya tienen un carácter muy nice, ellos respetan, ellos piden permiso y empiezan a comportarse de una manera diferente. El asunto es ese proceso que pasan cuando empiezan, ¿verdad? Como teenagers, la adolescencia, cuando van adoptando esos filtros. Entonces van a cometer algunos errores. Entonces yo le decía, lo importante es que lo antes posible tengas filtros para poder tratar a las demás personas. ¿Sabe que como cristianos también pasamos esas etapas? Hay etapas que pasamos de los cristianos de la adolescencia y que no tiene filtros y que le dice a las personas, ¿verdad? De todo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Conforme el tiempo, la palabra del Señor nos va dando crecimiento y nos va dando filtros. Y ahora debemos de tratar a las personas con amor. Con amor. Ayude a su hermano, ayude a su familia
a crecer con amor. Entonces, dijimos que debemos de crecer sanos y llenos de amor. ¿Está creciendo usted sano? ¿Está teniendo la sana doctrina en la palabra del Señor en su vida? ¿Qué es lo que usted cree de la palabra? ¿Va por el camino correcto? Mire, dos cosas interesantes. Estar sanos es conocer la sana doctrina de la palabra del Señor. Y con amor es la manera en la que usted expresa la palabra, en la manera en la que usted aplica la palabra. Ese amor le da paciencia. Ese amor, cuando usted le dice a la persona, necesitas cambiar esta área de tu vida. Y aunque la persona no la cambie en ese momento, usted le va a dar otra oportunidad. Y si la próxima tampoco lo hace, usted le va a dar otra oportunidad. Porque en su corazón va a haber amor. Yo le animo, amada iglesia, a que crezcamos de una manera saludable. Y que crezcamos llenos de amor. Que rebosemos, que el amor en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos, esté rebosando nuestro corazón de amor primero con nuestra familia. Ahí empieza nuestro ministerio. Si en la familia no hay amor, ya empezamos mal, hermanos, ya empezamos mal. Empecemos en la familia, empecemos en casa. ¿Qué ambiente tiene en casa? Es un ambiente de amor, el amor, se respira el amor en su casa. Podemos ver el trato, nos estamos hablando con respeto. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el estar ahí relacionado siempre, estar mirándonos siempre, perdemos ese respeto, ¿no es cierto? Hay momentos, ¿verdad?, con personas que recién conocemos, ¿verdad?, cuando somos novios. Hay un respeto. Mire, hay personas que cuando son novios hasta de usted se tratan, ¿no? Podría, por favor, usted, y mire un trato. Pero una vez se casan y ya viven juntos, se perdió completamente ese respeto, se perdió todo, hermanos, y le dicen las cosas sin filtros, como va. ¿No es cierto? Volvió a la adolescencia otra vez, ¿no? Necesitamos mantener. Es más, hermano, mire esto. Necesitamos modelar. Y a veces es difícil, pero necesitamos modelar ese respeto en casa. Esa relación de respeto que se dé en nuestra casa. Que nuestros hijos puedan ver que usted respeta a su esposa. Y que también, esposa, que usted respeta a su esposo. Cuando ellos lo aprenden de esa manera, hermano, ellos lo van a reproducir. Y ya después usted va a ver que ellos lo van a hacer de esa misma manera. En algún momento mi hija pequeña aprendió ¿verdad? Cuando le decían, Gaby tal cosa, y decía, mande, ¿no? Y entonces, y a mí me daba curiosidad, no sé si risa, no sé qué me daba. Pero cuando Sophie, ¿verdad?, la llama, le dice, Gaby, mande, le dice, ¿no? Como con respeto, yo lo siento de esa manera, ¿no? Pero sabe que lo que van aprendiendo lo van reproduciendo, ¿no? Lo van reproduciendo en sus vidas. Hermanos, es el tiempo de crecer. Es el año del crecimiento. No es el año del ratón, del gato, de no sé qué cosas en China, ¿verdad? No. Para nosotros es el año del crecimiento. ¿Cuántos quieren decir, yo quiero crecer a la estatura de la plenitud de Cristo? Este año voy a crecer. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Es tiempo de crecer. Es tiempo de seguir avanzando. Que esta semana, amada iglesia, sea una semana de crecimiento. Recuerde que no es de crecer solo, es de crecer en comunidad de fe. Dígale al Señor, quiero crecer en comunidad de fe. Quiero que mi familia crezca esta semana. Crecer en respeto, crecer en amor. Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Padre. Por este día de reflexión que tenemos en tu palabra. Queremos seguir creciendo, Señor.
en el conocimiento pleno de tu palabra. Queremos crecer a la plenitud de Cristo. Enséñanos tus caminos, Señor. No queremos desviarnos. Que esta semana en la reflexión de tu palabra, esa reflexión nos lleve al crecimiento, nos lleve al conocimiento pleno de lo que tú quieres para nosotros, Señor.